Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Estrategia. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos la grata presencia, como siempre, de Paulina, que nos está acompañando para traernos toda su sapiencia y conocimiento del mercado de granos, panorama internacional y análisis del informe Luzda que recientemente ha salido. Contamos hoy con Pablo Lavín, del equipo de Empiria, ex subsecretario de Comercio Exterior del anterior gobierno, economista y aparentemente un gran jugador de fútbol. Y contamos con Rodri, del equipo del MTR, para tratar de acercar estrategias, sumar un poquitito de certidumbre, de coberturas a la incertidumbre que nos acompaña en este momento. Y bueno, vamos a tratar de hacer una charla lo más práctica posible, como hacemos siempre, que dura alrededor de 1 hora y media. La idea es que 10:30 estén todos liberados. Eh, Sus preguntas váyanlas dejando que las vamos a ir leyendo, las vamos a ir tratando de contestar. Y si no, al final hacemos otra ronda. Pablo, todo tuyo. Adelante y suerte. Gracias, Patricio. Lamentablemente me rompí la rodilla, así que me dejó el fútbol. ¿Se ve bien? A ver, ahí estamos. Ahí estamos. Dos palabras del panorama electoral que se está viendo y cuáles serían las implicancias económicas, y después pasamos un poco a las variables. Lo más relevante van a ser las preguntas de ustedes, que la pregunta de ustedes es llevar a concreto la abstracción que nosotros hacemos en los números agregados, así que encantado de poder intentar responderlas, porque estamos en un momento bastante incierto, pero lo que sí sabemos es que dentro de esta incertidumbre ya sabemos por dónde más o menos vendría más o menos el panorama futuro. ¿Qué es lo que pasó? Un cisne negro. Las variables, digamos, en los activos, las variables tanto en la inflación, etcétera, no, descontaban justo por el cambio un poco más cómodo, un poco más alto, más competitivo. Una unión por la patria, creo que en estos valores eso era razonable, supongo que habrán visto varias veces los índices de confianza del gobierno, y más al ser el ministro de Economía, era muy difícil aislarlo del nivel digamos, de confianza del gobierno. El índice de Iteran eso lo marcaba muy bien, pero nadie esperaba semejante elección de Milei. Y, y lo que lo hizo tan fresco y tan novedoso la elección, también es lo que genera incertidumbre en el mercado después. La incertidumbre la vamos a ver cuáles son los puntos que el mercado les describe. Entonces estamos en un escenario de 3 tercios, donde creemos que todo puede pasar. Es menos probable, pero es incluso algo pues, posible que hasta Milei quede fuera del balotaje, pero ese escenario es el menos probable. Lo más probable es que uno de los dos contendientes a la segunda vuelta sea Milei. Entonces se dirimirá, perdón, entre Unión por la Patria y Patricia Bullrich, quien lo acompaña. A nuestro modo de ver, más chances en un balotaje, Patricia Bullrich versus Milei, que Milei versus Massa. Entonces estamos ya un poco más despejados. ¿Cuál fue la novedad en términos de votos, así en términos generales? Que esto ya lo van a haber visto, así lo voy a pasar rápido, así llego a lo que nos interesa. Juntos por el Cambio perdió 1.400.000 votos, especialmente en la zona centros, donde tenía bastiones muy fuertes, en la zona de Santa Fe, en la zona de San Luis, donde acababa de ser electo gobernador después de años, de décadas, perdón, de los Rodríguez a Mendoza, Córdoba, etc. Eso es donde más le ganó a Juntos por el Cambio, pero después le ganó al peronismo en todo el resto del país. No en todo el resto del país, quedó algo en Santiago del Estero, Formosa, Chaco,
Catamarca y demás. Pero así quedó más o menos compuesto. Unión por la Patria perdió casi 6 millones de votos y la Libertad Avanza es lo que lo ganó. Estamos en esta elección finalmente de tercios, que los encuestadores la veían más diluida, pero que siempre tanto Cristina Kirchner como Macri decían, estamos en una elección de este estilo. Bueno, evidentemente tenemos. Esto es relevante para que lo tengan en la cabeza, ya lo van a haber visto, pero ¿por qué es relevante? Por lo que vamos a ver después. ¿Cómo quedaría? Vamos al primero de diputado, porque es la más viviéndolo. ¿Cómo quedaría la Cámara de Diputados si uno toma como válido que se repite el escenario? No es tan probable, pero es posible. Quedaría Unión por la Patria, Frente de Todos, etcétera, con 93 diputados, 106 Juntos por el Cambio y 42 liberales. Ahí si uno se pone a pensar una eventual alianza entre Juntos por el Cambio y liberales, en el caso de que pueda llegar a darse, podría dar paso a que se aprueben ciertas reformas que los dos estén de acuerdo. Hay ciertas reformas que es posible que se aprueben, hay ciertas reformas que es menos probable, porque posiblemente Juntos por el Cambio no esté tan de acuerdo con algún extremo de la reforma, mientras que las reformas más razonables, como puede ser adecuar el esquema laboral, alguna baja de impuestos puntuales, etcétera, puede llegar a tener sí, algún acuerdo. En el caso de senadores, más o menos lo mismo. Había 8 senadores que uno pensaba que iban a ir para Juntos por el Cambio o Unión por la Patria. Bueno, en el caso de mantenerse y continuar ganando la provincia de cara a futuro, pues el Senado incluso da la posibilidad de alguna alianza entre los dos que pueda llegar a hacer pasar reformas. Esto es relevante, pero para que las reformas puedan pasar, posiblemente la negociación haga que vire, en el caso de que Milei es electo, a algo más parecido al centro que están al extremo. Si quieren ahondar algo más, me avisan, ¿eh? Yo voy rápido porque la presentación es relativamente larga, pero hoy tenemos 30 minutos. A grosso modo, para decirles en 2 palabras cuáles son las propuestas o por dónde pensamos que pueden ir los gobiernos. Bueno, vamos de la derecha, no de la derecha ideológica, sino de la derecha del laica a la izquierda, si les parece. Massa está planteando orden fiscal, eh, posiblemente el mercado tampoco le crea a Massa, tendría que haber hecho digamos, un poco de ajuste un poco más claro durante este tiempo, a pesar del acuerdo con el FMI, etcétera, siguió generando déficit fiscal, con lo cual es poco probable. Es muy difícil, imagino yo, para Massa llegar a digamos, a unificar el tipo de cambio. Yo creo que el cepo se va, si en el caso de que Massa sea electo, se va a continuar y va a ser mucho más tortuoso sacarlo. Y también el tema de la inflación, con las medidas más ortodoxas que se requieren a esta altura, es más difícil. ¿Cuál es el gran desafío de Massa para, para nosotros? ¿Cuál es el gran desafío? El gran desafío de Massa es poder entrar en el balotaje con lo que vamos a ver después, que es la economía que estamos esperando de acá a las elecciones, una pésima economía, pero yo, si me permiten, diría que vamos a tener una muy mala economía de acá a abril. No va a ser solo el cambio de gobierno, porque las reformas que van a hacer, lo que voy a decir de ahora, que son los que para mí en el balotaje tienen más chance eventualmente de ser electos, implican un ajuste fuerte al inicio. Entonces, tenemos que estar preparados para que la incertidumbre económica y las complicaciones duren hasta bien entrado el otoño, digamos, hasta mediados del otoño del año que viene. Vamos a Patricia Bullrich, lo que está planteando es equilibrio fiscal en el año 24, levantar el cepo no desde el día cero, esto no es menor, no está planteando
levantar el cepo del día cero, eso se ve como muy arriesgado, dada la cantidad de reservas negativas que hay. Fuerte de regulación, reforma laboral, bimonetarismo, lo que sea, pero más light, no al nivel de Milei. Está planteando también los sectores que empujarían su gobierno, que serían energía, minería, agroconocimiento, turismo, construcción, pero estos posiblemente empujarían bajo cualquier tipo de propuesta de desregulación y normalización de la economía. Lo más relevante creo que para ustedes es que el levantamiento del cepo sería un poquito más diluido en el tiempo. Yo creo que se levantaría en el transcurso de 2024 y esto posiblemente implique un tipo de cambio menos volátil. Eh, la implicancia sería esa. ¿Cuál es el desafío de Patricia para esto? El desafío de Patricia es retener los votos de la reta. Yo creo que es un desafío no tan fuerte, porque no van a ver a dónde ir, porque un Massa con una economía tan complicada le va a ser difícil captarle votos a otro. ¿Dónde pescar votos adicionales? Los que se le puede pescar algún voto a Milei, pero es muy poco probable. Ese voto parecería estar más consolidado. Puede haber algo de miedo o algo así, pero que lo votaba para dar una especie de susto y después prefiero que gobierne otro, pero no necesariamente tiene probabilidad alta. Y también va a tener el desafío, tal vez sí, de captar votos en un contexto de crisis económica, eventualmente de masa, pero bueno, eso también es poco probable. El gran desafío es que vayan a votar más, como fue la elección 2019 entre pasos y generales, y que en general ese tipo de afluencia va más eh, a levantar alguna fuerza que no salió ganadora. Vamos al caso de Milei. Los planes de Milei, el conocimiento como es algo nuevo y novedoso, en general no estaba tan armado los planes, entonces va saliendo a cuentagotas y muy poco detallados. Entonces, lo que le vamos a poder decir es, dado casi el eslogan general que tenía el plan, a ver si lo podemos deshilachar un poquito y encontrar qué hay. El primero es baja del gasto 15 puntos del PBI, eso es lo que está planteando, iría, para que se den una idea, el gasto más o menos son 40 y pico de puntos, de los cuales la mitad es provincias y municipios, el resto es nación. Bajar 15 puntos implica disminuir jubilaciones, etcétera, porque la mitad de eso es jubilaciones y demás. Ahí me parece que el planteo 15 puntos es como es poco posible. Entonces, posiblemente sí vaya un gasto público más adecuado, más razonable para que funcione la economía argentina, pero 15 puntos parece como algo elevado. Para dar una idea, el déficit fiscal de las empresas públicas, el aporte del Tesoro a las empresas públicas es 0,2 del PIB. Eh, y lo que es el gasto en mantenimiento, etcétera, del Estado es 0,2, también 0,3, de acuerdo a cómo lo midas. Entonces, el ajuste debería ir por otro lado. Solamente la obra pública son 2 puntos del PIB. No hay tanto, hay para cortar, para tanto. Eliminar subsidios sin afectar al bolsillo es difícil, la verdad que es difícil, porque están como medio apretadas las energías y vas a tener que sacar subsidios y las tarifas van a tener que subir. Eso es difícil. No reducir asistencia social, son 4 puntos del PIB. Lógicamente eso es razonable en un contexto de crisis económica, pero va a ser difícil cumplir con todo. Bajar impuestos, eliminar 2 puntos del PIB de derechos especiales, de derechos de exportación, también se van peleando con lo de arriba. Eliminar el Banco Central y competencias de monedas, creo que eso no lo va a terminar haciendo. El Banco Central, el planteo es, voy a dejar la regulación bancaria, que es la superintendencia de entidades financieras, eso lo dejarían, con lo cual los bancos no es que quedarían libre albedrío, pero eso es más difícil. Eliminar el cepo, el, ahí el temor de todos los economistas, eso, con qué tipo de cambio, porque
eliminar el cepo, como vamos a ver ahora, sin reservas, es un salto bastante al vacío. Eh, pero bueno, si él genera una, un ancla fiscal de magnitud relevante, puede hacer que eso compense el temor inicial, pero está por verse. ¿Cuál es el gran desafío de Javier? El gran desafío para nuestro punto de vista es construir gobernabilidad y equipos en los próximos 60 días. No, no, el ambiente no es tan grande, entonces más o menos lo conocemos y todavía no sabemos bien los economistas que están con él. Sabemos que está Carlos Rodríguez o Roque Fernández, pero estaban más bien retirados, Ocampo y demás, pero no ha presentado un equipo que requiera para llevar adelante la tarea. El gran desafío va a ser aglutinar un equipo ordenado, que sepan entender la botonera, etc. Ahí tiene un desafío. Y el otro punto, como vimos en lo de arriba, es sofisticar su propuesta económica, pero tiene que sofisticarla de forma tal que no deje de ser la novedad, porque si empieza a sofisticarla, digamos, diciendo, no, bueno, en los 15 no van a ser 15, sino que van a ser 15 puntos en 25 años, y ahí pierde novedad, pierde frescura. Entonces ahí tiene un gran desafío, eso, sofisticar su propuesta económica que lo llevó digamos, a ser el más votado, a ser la novedad, pero, pero sin perder esta frescura. Y ahí tiene un desafío grande, porque, de vuelta, bajar 15 puntos del PIB, bajar derecho de exportación sin reducir asistencia social, o subir subsidios, o bajar subsidios sin afectar el bolsillo, lucen un poquito difíciles o contradictorios. ¿Qué pasó? Vamos a la economía y vamos a intentar... eh, vamos a la economía. ¿Qué pasó el día después? Salto del tipo de cambio, ya lo hemos visto todos, y salto el día después los paralelos acompañándolo. Lógicamente, como el salto del tipo de cambio oficial y el salto fue mayor que el del paralelo, vimos un acortamiento de la brecha. En términos de las variables generales, tipo de cambio oficial 22 puntos arriba, variación de tasa del ELIC, acuérdense de este punto, 21 arriba, 10% efectiva mensual. Acuérdense del 10% efectiva mensual porque va a ser relevante para si hay alguna pregunta sobre qué hacer con los pesos. No va a ser relevante. El Blue 13, creo que fueron 4 ayer, más llegando a los 20 también. MEP lo mismo, un poquito más abajo, contado con liqui abajo. Bonos y Merval abajo. ¿Qué significa bonos y Merval abajo? Significa que el mercado quiere ver un poquito más de detalle en todo lo de la izquierda, en el plan de Milei. Si no, los bonos deberían haber reputado y, lógicamente, como las dos propuestas, tal vez con más chances de llegar a la Casa Rosada, o tal vez diciendo el 60% del electorado argentino quiere algo más pro mercado, esto debería haber subido. Eso es cierto, pero el mercado lo que quiere saber es un poco más de detalles. No compra el eslogan, quiere ver el detalle. Un ejemplo, y con esto paso rápido porque me voy a exceder. En el plan de dolarización de Ocampo, él lo que plantea es que los bonos del Tesoro que valen 0,3 lo, eh, pasaría, irían un fideicomiso valiendo 0,5 y eso permitiría ir a la dolarización. Bueno, el bono debería haber reaccionado de forma inversa si el plan es creíble. Entonces ahí requiere dar un poco más de detalle para que el mercado no se asuste menos. Y el Merval lo mismo, los bancos se derrumbaron. ¿Por qué? Se derrumbaron a juego de niños comparado con lo que fue 2019, pero cayeron entre ayer y hoy más o menos 12 puntos unos bancos. Entonces, ojo que también hay temor en ese lado, porque no es clara la propuesta. El mercado, y creo que todos nosotros, para confiar un poquito más, necesitamos un poco más de detalle.
¿A dónde se fue el paralelo? Para que tengamos una dimensión, porque muchos deben estar pensando, bueno, en todo este lío, en todo este nivel, sigue siendo atractivo el dólar paralelo. Y no, miren, gráfico de la izquierda, el de la derecha es la brecha, que lógicamente cuando salta el tipo de cambio oficial, la brecha siempre se reduce. Vamos a la izquierda. El gráfico de la izquierda, yo supongo que si siguen seguido estas conferencias, este lo mostramos mucho. El gráfico de la izquierda es el tipo de cambio real de Argentina, que es el tipo de cambio real que se toma para mirar la competitividad cambiaria, que se descuenta de la inflación del país, de otros países, etcétera, está hoy a 3,50. La raya negra es el valor histórico promedio del tipo de cambio real. Todos los economistas están intentando, hace 200 años, 250 años, que se creó la ciencia moderna de la economía, intentar cuál es el tipo de cambio real de equilibrio. Bueno, es muy difícil de estimar porque van cambiando las formas. Entonces, el tipo de cambio real de equilibrio para la Argentina de hoy es mucho más alto que el tipo de cambio real de equilibrio de los 90 o es mucho más alto que el tipo de cambio real de equilibrio del 2010. Eso es una buena noticia para ustedes porque van a tener, en una economía razonable y normalizada, el tipo de cambio real que se viene es más alto. El de equilibrio no lo sabe nadie. ¿Por qué es más alto? Porque debemos plata afuera, porque Argentina se ha empobrecido. Cuando uno mira el promedio de salario en dólares de los informales, que es casi la mitad de la economía, son entre 250 y 300 dólares, que es salario equivalente a Sri Lanka. O cuando uno mira el salario medio de toda la economía, incluyendo formales, se puede ir a 600, 700, que es menor que el salario chino. Entonces, la economía está ajustada y dado lo empobrecida que está, el tipo de cambio real debería ser más alto. Ahora, ¿cuánto está hoy? En torno de promedios históricos está 650, 670. Gráfico de la izquierda, la última parte. En el 2001, ruptura de contrato, especificación asimétrica, etcétera, era 591 a precios de hoy. Hoy estamos más alto. Hoy el paralelo está más alto que el pico de 4, ajustado a inflación, etcétera, etcétera, de la crisis del 2001. El valor es alto, es nominal e históricamente muy alto. Con una economía normal esto debería tender a achicar. Ahora, pregunta que nos hacemos es cuándo vendrá una economía normal. Y esto te dice dos cosas. Una, o que el tipo de cambio está muy alto o que falta mucha inflación. Cualquiera de las dos es posible, o el mix de las dos va a ser posible. Entonces, ¿qué vamos a esperar a futuro? Falta mucha inflación en Argentina, al ver el tipo de cambio real tan alto en términos históricos. Acuérdense, está más alto que el pico histórico de la salida de la convertibilidad y la crisis del 2001, donde hubo X cantidad de personas que fallecieron, donde hubo 5 presidentes en 10 días, etc. No es el mismo panorama, pero está alto. Entonces, o el tipo que está alto, dada la incertidumbre, va a seguir alto con el tiempo, porque no se sepa bien qué se va a hacer, o falta mucha inflación. Cualquiera de las dos es relevante para la toma de decisiones. ¿Y qué pasó también? Que le agrega más nafta, la devaluación del oficial, que te da oxígeno, es inexorable, pero que, fíjense el gráfico de la izquierda, siempre venía muy acompañada y en los últimos 2 años, donde todo se había empezado a encarajinar, disculpen el término técnico y académico, eh, donde estaban siempre por debajo de la inflación, que era como su ancla. Bueno, el ancla en alimentos, porque uno decía, bueno, los precios de los importados ya están más cerca del blue, bueno, más o menos, están a un híbrido, a un intermedio, depende del producto, más cerca del blue, más cerca del oficial. Pero alimentos, estaba mucho más cerca del oficial. Lo que se ha producido ahora es un gran salto en el, y se va a producir es un gran salto en alimentos, que es, en general toma como referencia el export. Ahora, la devaluación del oficial va a ir acompañada también de un salto de la inflación. Entonces, fíjense ahora el gráfico de la derecha, la inflación anualizada, que la teníamos del ciento y pico, también debería pegar otro saltito. Entonces, de cortísimo plazo, ¿qué sabemos que se viene? Inflación de 2 dígitos por un par de meses. ¿Por qué? Porque va a acompañar la devaluación del oficial. Pegó un salto. Tengámoslo en cuenta también para después, para saber qué hacer con los recursos.
¿Qué va a venir acompañado también esto? Lógicamente, caída en la Argentina, toda Argentina como comercia relativamente poco en su peso productivo, exporta 80 millones de dólares promedio, y PBI es 500, la cuenta 80 sobre 500 te da más o menos cuánto empujaría las exportaciones para arriba al PBI. Bueno, te da que es la menor parte, ¿no? Te da menos de 20. ¿Qué pasaría? Sería más contractivo, vamos a sufrir, especialmente todos los sectores del mercado interno, una recesión, va a haber una recesión, va a caer el salario real, la recesión va a ser más alta. Y miren abajo a la derecha, la pobreza va a saltar de nuevo. Y esto no es menor, esto no es menor, porque esto te va a marcar que hasta abril, mayo el panorama va a ser medio sombrío, a pesar de que vamos a empezar a ver la luz del túnel, la luz al final del túnel, perdón, todo es lo mismo. Pero la pobreza debería saltar. ¿Cuáles son los sectores más beneficiados lógicamente, cuando se ajusta el tipo de cambio? Valor más razonable, que era inexorable, y lo más razonable son los que exportan, son los que son competitivos, los que tienen transable. El agro, servicios sociales, está bastante dolarizado, etcétera. ¿Quiénes son los menos? Industria y construcción. Pero industria y construcción está el grueso del empleo, así que se viene un momento medio complejo. También tengamos en cuenta, bueno, esto lo voy a decir después, pero lo que dijimos, los dos candidatos con más chances de ganar, van a tener que corregir fuerte el tipo de cambio. Si es Milei y unifica el tipo de cambio de un día para el otro, el salto del tipo de cambio va a ser muy alto para unificarlo. Ahora vamos a ver por qué. Si es Patricia va a ser menor, pero también va a ser alto. Va a tener que ajustar el tipo de cambio dado que no hay reservas y no hay posibilidad que te presten. Es muy poco probable que alguien le preste a Argentina sin una prueba de amor. Una prueba de amor es bajarme el gasto público de forma relevante, y eso va a ser relevante, bajarme el déficit fiscal, perdón, a cero, que son 4 puntos del PIB por abajo de las patas. Eso va a hacer que la inflación también pegue otro salto y que la recesión sea aún mayor. Entonces vamos a estar en un escenario de alta inflación y recesión por lo menos hasta el otoño del año que viene. Aquí también hay un punto, esto no es menor, si bien lo que tenemos, gráfico de la izquierda especialmente, la desmonetización de la economía o la salida del peso ya viene de larga data, tenemos posibilidad de que siga cayendo, pues se fija en 2019, el cepo lo que te da es una ficticia demanda de dinero, pero el circulante, punto debajo, es la gente, y esto es en general la gente de menos ingresos, ya no tiene, no se queda en pesos, es muy poco el dinero circulante. Lo que hay es M2, que es incluyendo cuentas a la vista y demás, eh, y después algunas cuentas más. Y eso te da que todavía puede seguir cayendo, no estamos en el nivel, en el piso de la demanda de dinero en términos generales. Caída de la demanda de dinero es sinónimo de inflación y presión al tipo de cambio, por eso lo digo, no es técnico, pero no tanto. Y ahora vamos al FMI. Estamos prendiendo no una, 15 velas al FMI, el Sirio. ¿Qué estamos esperando? Que ingresen los dólares del FMI que deberían ingresar, que serían en torno a los 7.500 millones de dólares. Ahora, esos 7.500 millones pueden ayudar a calmar un poquito el cortísimo plazo, sí, pero de muy corto plazo. ¿Por qué? ¿Qué tenés que devolverle 800 millones de dólares a Qatar? ¿Tenés que devolverle 1.000 millones de dólares a la CAF? ¿Tenés que pagar 700 millones en agosto y 900 millones en octubre? Y este dato no es menor, tenés que recomponer los encajes. Hoy, de cada $1 en los bancos, solamente hay cobertura para la mitad. En una reunión, me acuerdo, hace 2 meses que estuve con un importante presidente de un banco muy grande en Argentina, lo que dijo, estamos muy asustados con el tema de los depósitos en dólares. ¿Por qué estamos muy asustados? Porque el Banco Central, en su escasez de dólares, fíjense el gráfico de la derecha, ya está usando más o menos 7.000 dólares de encajes. 7.000 dólares de encajes quiere decir que el ratio de cobertura de los encajes se redujo a la mitad,
hoy hay cobertura para la mitad. ¿Y quiénes tienen los dólares en Argentina en los bancos? Y casi el 65% lo tienen nosotros, ustedes. Así que esto no es para, no es para digamos, para salir corriendo como un bombero, pero es un tema para seguir monitoreando. Sugerencia, monitoreando. ¿Y cómo estamos también con reservas? ¿Por qué decimos que es difícil salir muy rápido del cepo? O no difícil, es osado. Vos vas a tener que tener un ancla muy fuerte de fiscal y que te crean, dar una consistencia muy grande para que te crean sin que te vuele el tipo de cambio. Porque porque todavía tenemos, todavía digamos que la monetización de la economía puede seguir continuando, puede seguir desmonetizándose. No tenemos reservas, realmente no hay. Las reservas netas en Argentina hoy son 10.000 millones de dólares negativos. Y las líquidas, si le sacamos el oro, son 13.000 millones de dólares negativos. Si te corre, no tenés con qué pararlo. Ese es el gran temor. Ahora, hay posibilidad de un crédito puente por X plazo. eh, en general, cuando los economistas de los candidatos que más fueron a ver a los organismos, en la gran mayoría de los casos hay muy poco. Puede aparecer alguito del BID, alguito del Banco Mundial, pero es alguito. O sea, para hacer algo de esta magnitud necesitas de, otro tipo de anclaje. Pues algunos puntos más, ya usamos el primer tramo del swap, está usado, y la verdad que tenemos dudas si realmente el segundo tramo fue autorizado por China. ¿Por qué tenemos dudas? Porque si no deberían haber aprobado un poco más de importación. Las importaciones están hace 15 días trabadas y reperfiladas. Hace 15 días que las IRAs que salen no salen sin fecha o con fecha de 180 días. Las IRASE, que son los fletes, etcétera, ya están todos intentando ajustarlo al contado con liqui, no sale una. Entonces, se va acumulando también una deuda por importaciones no pagadas en torno, nosotros el último dato que teníamos, la deuda general de la economía para que funcione la deuda comercial son 40.000 millones de dólares. De esos 40.000, 20.000 son normales. Vos tenés, para que la economía funcione normalmente, qué sé yo, el shock demanda de la casa matriz perdón, a su planta de 3 de febrero, le va mandando y después a fin de año hacen un clearing general y mandan saldo, etcétera, etcétera. Bueno, eso, para que funcione, son 20.000. Bueno, el sobreendeudamiento pidiendo el gobierno, miren, si quieren ustedes importar, tienen que conseguirse financiamientos a través de cartas de crédito, sus proveedores o la suya propia del exterior, es un extra de más o menos hoy entre 15 y 17.000 millones de dólares y a fin de año va a ser cercano a 20.000. O sea, hay 20.000 millones de dólares más que deberían, que quieren, deben ser pagados. La economía argentina no tiene tanto nivel de endeudamiento, no está acostumbrada a tener crédito o los que lo han financiado por la mitad de las importaciones totales del año, que es demasiado. Y otro punto, el punto de la derecha, que te va a decir más o menos cómo viene el asunto de unificar el tipo de cambio, dolarización, etcétera, es que la base, fíjese, base monetaria en millones de dólares y reservas netas, que te podría dar uno sobre el otro una relación. Bueno, el tipo de cambio implícito es muy, muy alto. Sin fondos, sin dólares, es muy difícil ir a un escenario de ese tipo. Dólar agro, esto ya te lo conoces mejor que yo, así que lo voy a pasar porque estoy medio corto de tiempo. Y el otro punto es que el gobierno hasta hace poquito, porque saltó tanto el tipo de cambio, porque venía interviniendo. Los dólares que no tenían se iban a sostener el tipo de cambio paralelo, el tipo de cambio paralelo, y eso es en torno a 100 millones, 90, 100 millones de dólares por día. Entonces, lo que ha sucedido es que una vez pasada la elección le sacaron el pie al tipo de cambio paralelo, especialmente en MEP contado con liqui, y por eso voló, y por eso está ahora intentando buscar su nivel. De vuelta, acuérdense el gráfico primero que vimos. Nivel muy alto en términos históricos, pero
nivel tal vez adecuado por la incertidumbre. Y esto no es menor, perdón que vuelva para atrás, pero también todavía puede ser más alto. El de la izquierda fue el pánico, fíjese el gráfico de la izquierda, 740, fue cuando el pánico con Guzmán previo a la salida. Esto muy rápido porque no va a ser tanto a vuestro interés, déficit fiscal lógicamente creciendo, ninguna meta del FMI cumplida, también por eso hay cierta rigidez con el fondo, ninguna meta han cumplido, emisión monetaria por todos los grifos continúa aumentando, ya sea a través de dólar sujo que requiere 1.000 pesos para comprar dólares, para intereses del LELIC, etc. La estimación nuestra es que a fin de año la economía argentina va a haber emitido 11 puntos del PBI más. Es una barbaridad. Esto se los quiero contar por las dudas, para que por si tienen algún tipo de interés, perdón que ya sé que estoy excediendo de tiempos, y es que el Banco Central fue comprando bonos del Tesoro. Y esto hace que en el margen sean menos riesgosos, porque acuérdense, los bancos tienen puts de que si ciertos bonos caen, eso es una opción, ciertos bonos caen por debajo de cierto nivel, los bancos accionan contra el Banco Central y el Banco Central les compra. Bueno, eso es un montón, una masa de pesos extra que el Banco Central está emitiendo, pero es menos bonos en manos privadas, casi es menos del 25% de los bonos están en manos privadas. Y esto lo que hace es que sea menos riesgosa la curva de vencimientos. Antes esto, solamente la parte roja, que era 6 puntos del PBI, hoy todo, hoy más o menos es 4 puntos del PBI, que no es una locura. Empezar un gobierno haciendo, desconociendo los contratos es, eh, es iniciar con el pie izquierdo. Gráfico de la derecha también es relevante. Los vencimientos en dólares, ya sea con bonos o con privados, en los próximos 2 años no son tan grandes. Son totalmente cumplibles y realizables con un plan coherente que te permita, desde el vamos, tener un superávit comercial más alto, que es totalmente razonable, y si no, volver a acceder al mercado. Acá dos palabritas, por si alguno tiene algún bono en dólares o si tiene alguna apuesta, miren. Los bonos cayeron en los últimos 2 días ante el triunfo de Milei. Esto lo que quiere decir es que el mercado todavía necesita un poco más de información de qué va a ser, cómo sería digamos, el plan económico, un poco más de detalle y cómo sería la gobernabilidad de Milei. Ahora, a pesar de todo eso, los bonos siguen luciendo muy baratos. El valor presente de un bono, incluso eventualmente si se ajusta, dicen, bueno, mira, de acuerdo al gráfico anterior, no hay un perfil de vencimiento demasiado osado, demasiado riesgoso. Pero sí, si eventualmente se levantan y dicen, bueno, quiero ajustar, quiero hacer otra reestructuración de los bonos, a pesar de eso, los bonos están todavía a precios muy atractivos. Ahora, que vaya a invertir en este tipo de bonos globales, tiene que apretar los dientes y tomar un Alplax, porque esto va a ser un sub y baja. Entonces, esto a mediano plazo debería ser una inversión rentable, creemos con bastante probabilidad que lo sea, salvo que vayan a cero directamente los bonos, no sucede, debería ser una inversión rentable, pero sí hay que apretar los dientes y no verla todos los días. El otro punto es el Merval en dólares, si alguno invierte en pesos como cobertura. En todos los escenarios donde vuela el tipo de cambio, inflación y incertidumbre general, las acciones suelen ser un buen refugio de valor. Ahora tengamos en cuenta que en dólares no está tan barato el Merval. Está barato en términos del gobierno de Macri, pero no está barato en términos de la historia de los gobiernos peronistas. Entonces, es una opción, pero tampoco, digamos, estás en el piso. Finalmente, con esto voy a terminar y después vamos a las preguntas. Estamos viendo la actividad 3 puntos abajo y posiblemente acelerándose a 4, 4,5, dado
dada la reciente devaluación y la incertidumbre que hay. Hay muchos sectores que hoy no tienen precio, especialmente los que manejan insumos y insumos difundidos. Y este punto sí es relevante, y con esto quiero terminar. Acuérdense, estamos en un escenario con inflación pegando un salto, tipo de cambio requiriendo un ajuste, el tipo de cambio oficial. La recesión empezó hace 2 meses y va a seguir, creo yo, hasta bien entrado el otoño. El plan que venga y que requiera el ajuste, etcétera, va a tener que convivir con 42% de pobres, datos del segundo semestre, y con una devaluación de magnitud se podría llegar a más cerca de 50. Entonces, lo que lo que estamos viendo es que viene un escenario muy incierto para la economía, económico y social de acá a abril del año que viene, como concepto general. Si necesitan, acá están más o menos lo que estamos proyectando de las variables. Y Patricio, no sé si hay alguna pregunta, pero esta sería mi parte. Pablo, Y si quieren, si te parece bien, para seguir con los tiempos, lo dejamos para el final, así Paulina tiene su espacio y continuamos con el orden, por favor. perfecto. Gracias, Pau, todo tuyo. Pablo, muchísimas gracias, muy clara y concreta la presentación. Hola, buen día. Bueno, ahí se ve la presentación. Sí, Pau, perfecto. Creo que la mayoría quiere que siga hablando Pablo y hacerle todas las preguntas a él. Así que bueno, voy a tratar de ir ágil con el tema de mercados de granos. Que de todas maneras creo que es importante, con todo el panorama que dio Pablo, tener en cuenta también que va a ser cada vez más importante tratar de evitar perder dólares por tonelada de lo que se produce. Así que bueno, arrancando, a ver, esperen que primero quiero... Te muteaste, Pau. Estás muteada. Perdón, acá arranco. Bueno, para arrancar rápido, ¿qué es lo que viene pasando con el mercado internacional? Que más allá de que tenemos todas nuestras características particulares, en especial con lo que viene pasando, sigue siendo una referencia que tenemos que tener en cuenta por lo menos para saber cuál es la tendencia. Y en este gráfico de 20 años tenemos, digamos que podemos confirmar que cambió por completo la tendencia, o sigue lo que es maíz y trigo en el mercado internacional con una tendencia a la baja, que es el azul y el amarillo, y la soja que sigue, digamos, teniendo muy buen nivel en relación a los años anteriores, también empieza a tener, digamos, un comportamiento que podemos decir nos puede estar alertando que también cambia esa tendencia. Después vamos a ver cada uno en forma particular. ¿Qué es lo que pasó desde la última reunión que tuvimos, además de todo lo que pasó en Argentina? En el plano internacional, Chicago tuvo también fuerte baja en todo lo que es principalmente maíz y trigo, y también la soja. En la reunión pasada decíamos que la soja había sido la ganadora, bueno, este mes no. O sea, lo que tuvo de mejor es que la pérdida fue relativa, o sea, fue menor que el resto de los granos. La soja perdió un 5% en el mes, mientras que maíz y trigo perdieron entre 8 y 9%. O sea, evidentemente estamos frente a otro mercado que, por eso, insisto, es importante tanto la parte local como ver de qué manera lo que queda, resguardarlo en dólares por tonelada, y lo que se está sembrando también, ¿no? Bueno, ¿qué tuvimos? 3 reportes, o sea, un montón de cosas en el último mes. Estos 2 ya los vimos en la reunión anterior. 2 que fueron muy bajistas y sorpresivos, y el de este mes, si bien podemos decir que fue neutral, y en realidad no fue bajista porque hubo un recorte de producción y de stocks, no fue quizás tan grande como esperaba el mercado, y finalmente el mismo día del reporte el mercado continuó con una baja.
Entonces, ¿cómo sigue esta situación desde esos niveles que estamos viendo? ¿Qué podemos poner como riesgo de más bajas desde los niveles actuales en el plano internacional y que, de nuevo, a pesar de nuestras particularidades, incide también en la tendencia que podemos ver? Riesgo de recesión a nivel global. Muchos países, inclusive Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, están conviviendo con seguir controlando o bajando la inflación y el riesgo de una recesión. En el último mes hemos visto también una suba del índice dólar, una devaluación de muchas monedas. Bueno, Argentina es un caso especial, pero también se ha visto devaluación del real, del rublo ruso, y en la canasta de monedas que está en el índice dólar, el dólar salió favorecido, entre comillas, eso también puede darle algo de presión a los precios. China no reactiva, y cuando digo no reactiva me refiero a su economía. En este caso tuvo una caída, o sea, tuvo realmente una deflación el mes pasado, y confirma que a pesar que están haciendo todo para que esa economía se reactive, no reactiva. Ahora vamos a ver que digamos, lo que se refiere a importación de granos sigue con muy buenos niveles, pero con un riesgo en su economía. Y acá creo que esto hay que seguirlo muy de cerca, porque hace un año y medio más o menos que saltó un riesgo o una burbuja financiera importante con un desarrollador inmobiliario que es el segundo más grande de China, y ahora en estos últimos meses pasó lo mismo con el más grande de China, que tiene proyectos cuatro veces, más cantidad de proyectos que el que se cayó anteriormente. Entonces creo que eso lo tendría como un punto súper importante también, que complejiza lo que pueda pasar a nivel internacional en lo financiero y que de una manera u otra repercuta también en los mercados de granos. Y cuando vamos específicamente a elementos bajistas de los granos, podemos decir la cosecha récord de Brasil, la disponible y la nueva siguen siendo elementos que considero le pueden seguir poniendo techo a las posibles subas y alguna baja adicional. La producción de Estados Unidos, que si bien hay muchos que son descreídos de que esos números de Luzda se pueden lograr, va a haber más producción que el año pasado, seguramente, quizás no sean 40 millones de toneladas, quizás sean 20, pero es más maíz en el mundo y próximo a cosecharse. Y Argentina, si realmente se dan las condiciones climáticas que en general hay coincidencias se van a dar, también vamos a tener un incremento de producción que ayudaría, digamos, a este panorama de bajas. ¿Qué puede hacer que desde los niveles actuales se mantengan los precios internacionales o tengan una fuerte suba? El que finalmente haya un fin de aumento de tasas de interés en las principales economías, y que China siga con esos estímulos y que encuentre alguna manera de reactivar fuertemente su economía. Eso podemos decir que lo de China es potencial, y el fin de aumento de tasas de interés podemos decir que todavía no ocurre. O sea, hasta este mes se siguió o se definió continuar con el aumento de tasas de interés. En lo que se refiere específicamente a granos, mercado climático, yo creo que ya, bueno, las tachadas me aparecen después. Mercado climático creo que ya podemos decir que ya está, queda muy poquito de que pueda ocurrir alguna catástrofe o retraso durante el periodo de cosecha, pero creo que ya se perdió mucha prima climática, en maíz ni hablar, y en soja, que era la que quizás le queda todavía algún riesgo productivo, creo que también lo vamos perdiendo. ¿Qué pasa con Rusia y Ucrania? También lo sacaría, digamos, o sea, lo pondría con muchas comillas como un elemento de soporte de alzas. Ya vimos que el mercado tuvo 2 días de subas desde que Rusia anunció que se salía del acuerdo, y después, a pesar de bombardeos continuos de un lado y del otro, el mercado no encuentra fuerza para subir. Y bueno, y como sí podemos decir que es bueno desde el punto de vista de los granos, que China, en lo que se refiere a importación de soja, sigue batiendo récords, y eso le da un soporte que podemos decir que mientras continúe de esa manera es importante. Y los fondos, con signo de pregunta, porque la realidad es que no tienen una posición muy grande ni comprados ni vendidos. En el caso de soja siguen estando comprados, y eso sería
más un riesgo que una posible suba. En el caso del maíz, están de nuevo vendidos, pero han llegado a estar mucho más vendidos de los que están ahora y el mercado igual fue perdiendo terreno. ¿Qué pasa con la salida de Rusia del corredor seguro y los bombardeos continuos? Si uno mira los números, el mercado tendría algún justificativo para que realmente tenga alguna suba adicional. Si mira solamente este dato, por ese corredor seguro, desde el año, o sea, en el año que duró, se exportaron o se comercializaron 33 millones de toneladas de granos, o sea que es un volumen interesante. El maíz, 17 millones de toneladas, o sea que fíjense que debería ser el que más alzas internacionales debería haber tenido frente al riesgo de que ese flujo comercial se paralice. Y no ocurrió, ocurrió nada más que 2 o 3 días y después perdió todo. Y el trigo también con un volumen importante que sale de ese corredor. Y bueno, y su influencia también con todo lo que tiene que ver con aceites. Pero por eso le puse un tachado, porque evidentemente hasta ahora no tuvo un efecto real de soporte ni de subas, y si de alguna manera esto se va arreglando, evidentemente el mercado puede perder algo más. Y un dato, ¿quién es el mayor interesado o quién se vio más beneficiado con este corredor seguro de granos? China. China fue el principal, el que más importó de toda esta mercadería, entonces es de esperar que de alguna manera trate o haga todo lo posible de que se llegue a alguna solución. ¿Qué hace que además que todo este efecto no se sienta? Que todo lo que es el hemisferio norte está en plena cosecha de todos los cultivos de invierno, o sea que es una gran presión, y en breve empezamos con todo lo que es la cosecha de los cultivos de verano. Ahora, cuando vamos al contexto local, bueno, después de la charla de Pablo, creo que nos deja para pensar la cantidad de cosas que tenemos que tener en cuenta y anticiparnos. Rápidamente, el detalle que hizo Pablo espectacular de los distintos escenarios. ¿Qué es lo que puede pasar relacionado al mercado de granos? Creo que también está buenísimo después volver a escuchar todos los escenarios que planteó Pablo. Yo creo que uno, se considera que puede haber un cambio de signo político, pero la realidad es que hasta octubre falta un montón, y bueno, Pablo también lo comentaba, o sea, son tantas variables que más allá de que haya un cambio político, no quiere decir que de un día para el otro vamos a estar en una buena situación, ni que se van a hacer quita de derechos de exportación y demás. Así que a seguir muy finito todo lo que pasa con los precios. Yendo ya de lleno a lo que es soja, es un gráfico de lo que viene pasando en Chicago desde diciembre, y puse directamente la soja noviembre, ya como para tener una referencia para lo que quede de soja. Podemos decir que desde marzo nunca dejó de bajar la soja en dólares por tonelada en Argentina. El momento de suba de Chicago no lo vimos, ahora vamos a ver cuál sería una de las principales razones. Y ahora que esta soja en el mercado internacional está con un riesgo de tener alguna baja adicional, nosotros, seguimos con esa tónica. Y la charla pasada, como estábamos en pleno tema de mercado climático y la situación del clima en Estados Unidos era bastante distinta porque tenían una amplia superficie en sequía y no llegaban las lluvias, hoy estamos en lo contrario, o sea, llegaron buenas lluvias. En la charla anterior nos preguntábamos si podíamos llegar a los niveles máximos de 2012 si se agravaba la situación de sequía. Bueno, hoy los invito a pensar si podemos volver a estos niveles de precios que teníamos pre-pandemia. La pandemia fue acá en el 2020, desde el 2014 al 2020 teníamos un nivel de precios totalmente distinto a los que vimos previo a 2014 y lo que pasó después de la pandemia. En el caso de soja, podemos decir que estamos todavía lejos. La soja septiembre hoy estaba en $490, en noviembre tiene un descuento de 10. Y este canal o estos precios que duraron esos años tenían un techo de 385, o sea, todavía tiene un recorrido, todavía sigue estando en muy buenos niveles a nivel internacional, creo que hay que tenerlo en cuenta.
y el piso era de 2,90. De nuevo, no para decir que esto va a ocurrir, pero sí dentro de esos escenarios complejos que tenemos que tener en cuenta en Argentina, tengamos en cuenta que a nivel internacional, digamos, también hay muchas cosas que seguir y no esperar que solamente el escenario alcista. Este es el nivel actual y este es el nivel que teníamos en la charla el mes pasado. ¿Cómo viene la demanda o por qué Chicago viene con ese comportamiento? Además de que mejoró el clima, las exportaciones vienen retrasadas respecto al volumen del año pasado, y bueno, acá digamos ya están casi acorde con lo que espera Luzda para toda la campaña, pero porque las ha venido reduciendo. ¿Qué viene pasando por qué, cuál es el principal efecto de esa reducción de las exportaciones de Estados Unidos? China, su principal comprador durante muchos años, o sea, mucho tiempo dejó prácticamente de comprar soja, vino todo para Brasil, y en las últimas semanas empezó a ver que también empezó a comprar soja de Estados Unidos, con lo cual eso podemos verlo como positivo. O sea, las veces que ha habido alguna baja de precio, aparece China comprando y dándole soporte. Y en relación a esto que les decía de con ver cómo nos protegemos de toda la incertidumbre local y todos los riesgos locales, pero manteniendo que también internacionalmente hay desafíos. La soja, la 22-23 en Brasil, ya sabemos ese número, ya está, ya generó efectos en el mercado, etcétera. Exportaron, se espera que exporten 94 millones en toda la campaña, y mientras estamos tomando decisiones locales, ya este número también lo sabemos, lo conocemos, el USDA espera que aumenten las exportaciones, más competencia también para Estados Unidos, y nosotros, clima mediante, podemos también tener un incremento de producción. Lo mismo ocurriría con Paraguay, entonces sería una oferta que va a seguir creciendo. Es verdad que todo esto está por verse y tenemos que pasar muchos meses para ver si realmente se concreta. Podemos decir que lo positivo es que los precios altos que todavía siguen estando en el mercado internacional consideran una gran producción para la 23-24. Cualquier cosa que haga achicar esto debería por lo menos darle soporte. Y China, ¿cómo viene con sus exportaciones? En esto que les comentaba, que a pesar de que su economía está, digamos, algo lenta o no como ellos quieren, en lo que es soja, sigue con muy buen nivel de importaciones e inclusive batiendo récords. O sea, en la 22-23 se espera que llegue a 100 millones, la que viene baja un poquito, pero es mucho mayor que las 91 de la 21-22. ¿Qué es lo que mostró el USDA que por eso finalmente generó un efecto bajista? Si bien hubo una caída de producción en la expectativa de producción, bajó también las exportaciones, que era lo que veníamos viendo, los stocks los bajó, y la relación esto-consumo también. O sea, este número en otra situación sería muy, muy alcista, pero creo que tenemos el gran componente de todo lo que es Sudamérica, y que el mercado en cierta forma estaba esperando que esta relación de esto-consumo baje a niveles de 3%. Y en relación digamos, la competencia que le viene haciendo Brasil a Estados Unidos, fíjense que en la campaña 22-23 estábamos hablando de un nivel de exportaciones de 54 millones de Estados Unidos, y hoy estamos hablando de que no llega a 50 millones. Podemos decir, ¿queda algo de riesgo climático en el caso de soja? Yo creo que es muy poco lo que puede quedar de riesgo climático. El lunes los cultivos estaban en 59%, bueno, excelente, igual que el año pasado a la misma altura. Ya están, el lunes estaban en cerca de un 80% en definición de vainas, y a los que les gusta seguir información, entrando a estos tweets, está para cada una de las zonas, pero en general podemos decir que está en general en buenas condiciones. Y acá está la evolución de las condiciones de cultivo. Si vemos cuando empezaron a caer los precios en el caso de soja, tiene una relación directa, digamos, con el comienzo de la mejora del estado de cultivos y las mejores precipitaciones. ¿Qué es lo que hace justamente que Estados Unidos haya perdido tanto volumen de soja de exportación? Los valores, digamos, ofrecidos FOB, en el caso de Brasil, siempre, fíjense lo que era en julio, una diferencia enorme
la soja Golfo estaba arriba de $580, la brasilera 525, para poder ganar esos negocios que ahora empezó a comprar China. El mercado FOB de Estados Unidos, de Chicago, perdón, del Golfo tuvo que ponerse a tono, y ahora la diferencia es mucho menor, y ahí estamos viendo que China vuelve a comprar, sigue con Brasil y también va al Golfo. En el plano local, con toda esta incertidumbre que hay, ¿cuánto queda, considerando estos Excels que, o sea, muy básicos de producción, asumiendo mismos niveles de stock final y demás, cuánto se ha negociado hasta el 9 de agosto? Podemos decir que ya se negoció casi un 56%, y que queda, digamos, en manos del productor, sin precio, sin haberse negociado a fijar, etcétera. Estamos cerca de 9 millones de toneladas, o sea, queda muy poco volumen. Entonces, tiene sentido, digamos, con esta evaluación que ya hicieron, proponer un tipo diferencial para la soja. O sea, es muy poco volumen, y cuánto más se generaría de ventas si ocurre eso, con todo el panorama de incertidumbre que estamos comentando, y con gran parte de todo esto que está destinado a pagar alquileres. Y pensando ya en la nueva, cuánto se negoció, y creo que esto hay que seguirlo muy de cerca con todos estos desafíos a nivel internacional y local que estamos viendo. Se negoció muy poquito, un 1,5%. Creo que hay que poner el foco en evitar que lo que se vaya a producir pierda valor en dólares por tonelada. Rodrigo, te doy el pase para que cuentes algunas estrategias. Dale. Buen día a todos. Cuando me confirmen que se ve la presentación, arranco. ¿Está la Ahí mía? No. Ahí está. Bárbaro, gracias. Bueno, vamos a arrancar con las principales estrategias que estuvimos analizando con el equipo de lo que son de coberturas de soja. Vamos a arrancar con lo que es soja noviembre, que le queda poquito, y también vamos a ver lo que es soja mayo. Una estrategia sin riesgo para lo que es soja noviembre. Vamos a arrancar con la compra de un put, teniendo en cuenta que ayer la soja noviembre ajustó 355. Sería la compra de un put 352, pagando una prima de $9.30, con una volatilidad del 17,5. Acá tenemos un precio de venta, un piso de venta con esta estrategia de 342,70, y por supuesto que es una estrategia sin techo, tal como nos está mostrando el gráfico. Un detalle no menor, en la charla anterior estábamos hablando de una soja noviembre a $362, y teníamos un piso mucho más arriba en 346,20. Y si nos vamos más atrás, en la charla de junio, que me parece interesante, teníamos una soja noviembre en $29 arriba del ajuste de hoy, más que nada para que tengan en cuenta cómo viene el tema volatilidad de precios para lo que es los productos, y lo importante es que es tomar coberturas a tiempo. Una estrategia de riesgo medio, pasamos a un put sintético, vendemos el futuro en 3.55, comprando un call de 3.60 a $8.60, también con una volatilidad del 17,5. Acá tenemos diferencias máximas de $5. Le estamos poniendo un piso de 3.46,40 y acompañamos el mercado en los $360. Repasamos en la charla anterior, teníamos el futuro en 362, el piso un poco más arriba en 352,80, y estábamos gastando $9.20, y acompañábamos el mercado en los $372. Una estrategia un poco más arriesgada, una de piso-techo, teniendo en cuenta que el futuro está a 3.55. Acá sería comprando un put 3.56 con una prima de 11,30, volatilidad del 17,5, vendiendo un call de 3.80 con una prima de 2,80 y una volatilidad de 16,20. Acá tenemos el costo de 8,50, restando la venta del call con la compra del put. Tenemos un piso de venta de 3.4750, como vemos en el gráfico, y tenemos nuestro techo, nuestro precio máximo de venta, en 371,50. En la charla anterior teníamos el piso en 352, un poco más arriba de los 47,50,
gastando $8 y teníamos el techo en los $380. Vamos a lo que es soja mayo, otra posición muy líquida y muy utilizada en los mercados de futuros. Teniendo en cuenta que el futuro ayer ajustó en 325, hacemos la compra de un put 308, pagando $10.90 de prima, con una volatilidad también del 17,5. Le ponemos un piso de 297,10 y por supuesto que solo con la compra del put no le estamos poniendo techo, tal como nos indica el gráfico. En la charla anterior teníamos un futuro de 333,50, teníamos un piso de 298,70 gastando $9.30. Si nos vamos a la charla de junio también, estamos hablando de una soja que cayó $16 para esta posición. Una estrategia de riesgo medio para lo que es soja mayo, vendiendo el futuro en 3.25, comprando un call 3.48, pagando una prima de $10 y una volatilidad del 17,5. Tenemos diferencias máximas de $23. Le estamos poniendo un piso en 315 y acompañamos el mercado a partir de los $348. En la charla anterior teníamos un futuro más alto, 333.50. El piso estaba en 321,90. Estábamos gastando 11,60 y acompañamos desde los $356. Y la última, para lo que es este producto soja, después seguimos con el resto, tenemos el piso techo, teniendo en cuenta que el futuro está en 325, compramos el put de 316, pagando 14,20 de prima, vendiendo el call 372, cobrando una prima de $4, acá tenemos un costo de 10,20, le ponemos un piso de 305,80 y un precio máximo de venta en 361,80. Y repasando la charla anterior, teníamos un piso en 310,90, gastando $9.10 y un techo en 370,90. Acá te dejo, Pau, para que sigas con lo que es maíz. Ahí se ve. ¿Se ve? Bueno, ¿qué viene pasando con el maíz? Bueno, esto también en Chicago, maíz diciembre, o sea, el maíz de la nueva campaña, de lo que ya se está en breve por empezar a cosechar lo más temprano. Y fíjense acá en relación a eso que les comentaba del efecto que tiene la guerra, porque siguen en guerra y todos los días tenemos noticias de bombardeos de un lado y del otro. Fíjense que tuvo un efecto cuando recién se conoció la noticia de Rusia y duró unos pocos días y empezó o siguió con su tendencia a la baja que venía trayendo prácticamente desde los niveles máximos del año pasado. Y el plano local, tomando de referencia, podemos decir, el maíz disponible o el maíz septiembre, siguiendo siempre la tendencia a la baja, o sea, nunca tuvimos mejoras de precios cuando en el mercado internacional hubo mejoras de precios. Una de las principales razones tiene que ver que ahora cuando veamos lo que es el mercado FOB, nosotros, más allá de lo que pase en el mercado de Chicago, tenemos que salir a competir con los valores FOB, principalmente de lo que viene ofreciendo Brasil, y al igual que en el caso de soja, o sea, siempre vino súper competitivo y más a medida que avanza la cosecha de la safriña. De nuevo, Chicago lo seguimos viendo como referencia de tendencias de lo que pasa en el mercado internacional. Creo que hay mucha más influencia cada vez más de lo que pasa regionalmente con el fenómeno de Brasil, que evidentemente va a seguir o creciendo o ya con niveles que son muy difíciles de competir. Pero fíjense lo que es el maíz 20 años en Chicago, podemos decir que está muy cerca de ese techo de niveles de precios que vimos desde el 2014 previo a la pandemia, y la tendencia no nos está mostrando de que tocó fondo. Quizás el elemento que podemos decir que le dé soporte es que justamente es uno de los que más bajó
desde los niveles máximos de marzo del año pasado. Pero la realidad es que ahora vamos a ver los elementos alcistas, bajistas potenciales. Tampoco hay muchos elementos que justifiquen que este cambio de tendencia se puede dar en el corto plazo, menos cuando en poquito tiempo ingresa la cosecha de Estados Unidos. ¿Cuál es el techo en dólares por tonelada? Era de 177, hoy estamos hablando de un maíz diciembre de $183, o sea, estamos ahí, muy cerquita de llegar a esos niveles. La gran pregunta es si encuentra algún soporte acá, o si sigue o vamos a tener para la próxima campaña un nivel de referencia igual a los niveles que teníamos entre 2014 y 2020. Cuando vamos al maíz, y en el caso de soja decíamos que ya prácticamente no hay efecto de mercado climático en Estados Unidos, podemos decir que maíz ya está, ya fue el mercado climático, lo vimos en los gráficos, o sea, perdió todo lo que había ganado en algún momento por riesgo de sequía, etcétera, más allá de que hay muchos productores en Estados Unidos que consideran que los rindes que está poniendo Luzda no son realizables. La realidad es que más allá que haya 40 millones de dólares más o 20, es un gran volumen que en poco tiempo va a empezar a cosecharse. Esto el lunes pasado, la condición de los cultivos mejoró. De nuevo, si quieren ver por distintas zonas cómo están los maíces, los invito a seguir a Karen Brown, que pone todas estas imágenes semana a semana y por cultivos. Y por el otro lado, ya el lunes está 65% de los cultivos en grano pastoso y 18% en grano dentado. Así que de nuevo, creo que ya está, la oportunidad de ver un mercado climático alcista en Estados Unidos ya terminó. Y este dato, que no es menor, que también lo venimos viendo en todas las reuniones y no mejora, es que las exportaciones totales de Estados Unidos están un 34% menos que el año pasado a la misma altura. O sea, es mucha cantidad de mercadería. El año pasado estaban en 60,8 millones de toneladas a esta altura, y hoy están en 43. Obviamente ya saben cuál es gran parte digamos, de la razón de esa baja de exportaciones. No es que hubo un incremento muy fuerte en lo que es el consumo doméstico, y más allá de que sigue estable todo lo que es el consumo para etanol y demás, esta caída es una de las principales razones por las que vemos también caídas de precios en Chicago. Cuando vamos a qué es lo que mostró el último USDA para la campaña 23-24, este es el que vimos en la reunión pasada, el 12 de julio, y este es el que salió la semana pasada. Fíjense, bajó un poco los rindes, bajó la expectativa de producción, pero podemos decir que por eso el efecto fue a la baja, porque no es un cambio significativo de acuerdo a USDA en la producción. Estamos hablando de 384 millones de toneladas, cuando el año pasado produjeron 348. Entonces, es un volumen muy importante que ingresaría al mercado. Ahora, hay quienes dicen que esto es imposible de lograr. Veremos a medida que avance la cosecha si se van convalidando los rindes o no, pero tampoco hay nadie que diga de que este volumen baje abajo de 360 millones de toneladas. Sigue siendo 20 millones de toneladas más que el año pasado. Las exportaciones que las bajó, con esto que les comentaba recién. El stock final entonces bajó, también que podría ser considerado alcista, pero tampoco fue un cambio tan significativo. Y la relación stock-consumo prácticamente no varió, sigue siendo, podemos decir, cómoda y buena. Y como para tener referencia, para la campaña, esto es la 23-24. Ay, perdón, acá tengo un error, me parece. En la 22-23, las exportaciones eran, lo tengo que chequear, Pato, si estás atento y estás viendo si estoy diciendo bien esto, me lo decís. Este dato lo paso porque parece que no está bien. Cuando vamos a Brasil, que es el gran responsable de que los precios del maíz no repunten, a pesar de la guerra y demás, este número, si vean o estuvieron en charlas anteriores, pasamos de las primeras estimaciones que hablaban de 109, 110, bueno, llegamos a 135 millones de toneladas de estimaciones totales. Esto lo poníamos como una alerta y se fue dando el efecto de presión en los precios. Y
La safriña solamente también se fue modificando, o sea, cuando yo les comentaba que las expectativas de la 23-24 son digamos, muy altas en cuanto a producción, entonces cualquier cosa que haga que baje puede ser soporte, esta campaña se dio todo lo contrario, arrancamos con expectativas de una safriña que estaba en torno a 98, 99 millones de toneladas, y hoy hay consultoras brasileras que dicen que van a terminar con 107, o sea, arrancamos con nivel muy alto y no solo se cumplieron, sino que crecieron. Ya llevan un 71% cosechado, con todas las complicaciones logísticas que seguramente están al tanto, han visto fotos y demás, que justamente impide que haya una suba de precios. Quizás esas complicaciones logísticas eviten de que los precios sigan cayendo desde el nivel actual, porque justamente hay retrasos de embarques y demás, que en alguna situación puede hacer que, digamos, que se busque maíz desde otros orígenes hasta que en Brasil resuelvan ese problema. Pero por ahora podemos decir que eso no ocurre. Y acá está, digamos, la contestación a que todavía no ocurre que los precios estén subiendo. Fíjense los valores FOB, y de nuevo en la reunión pasada teníamos más diferencia entre lo que es el maíz golfo y Brasil, y ahora podemos decir que para tratar de acercándose a la cosecha también en Estados Unidos, estos niveles de precios se van igualando y para generar más posibilidad de negocio. Pero la tendencia evidentemente era a la baja y es probable, salvo esto que les comentaba de más complicación logística, de que siga también teniendo alguna baja. Y acá está el efecto, o sea, confirmando lo mismo que venimos hablando, China le dejó de comprar a Estados Unidos una gran cantidad de maíz, fíjense lo que es respecto al promedio de los últimos 5 años, y le fue a comprar esa gran cantidad de maíz a Brasil. En nuestro país, al 9 de agosto, ¿cuánto queda sin negociar? Por empezar, hay que ver cuál de las estimaciones tomamos de producción, pero tomando la de la Bolsa de Comercio de Rosario, con lo que se ha negociado hasta el 9, que incluye gran parte del dólar maíz, casi un 70% negociado, podemos decir, yo siempre diferencio lo que es, o sea, sin precio, es lo que está en parte con, digamos, en poder de los productores y en parte a fijar en manos de los compradores. Bueno, lo que queda sin precio, pero además en manos de productores, estamos muy cerca de nada más que 10 millones de toneladas. Entonces, de nuevo, con todo el panorama que comentaba Pablo, ¿cuánto de ese volumen se va a seguir vendiendo con este panorama que tenemos post paso? Declaraciones juradas de ventas al exterior, ya hay 19,2 millones de toneladas, con todo esto del dólar maíz, fuerte anotación de declaraciones juradas, pero que hacen que tengamos que leer muy bien, digamos, la información, porque si uno mira este valor de 19,2 millones de toneladas, por empezar, la exportación tiene negociado ese volumen de compras a los productores, más allá que no es todo a precio. Y por el otro lado, gran parte de estas declaraciones juradas están prorrogadas digamos, para la nueva campaña. Entonces, digamos, el poder o de generar subas locales, solamente pensando en la demanda de exportación, es bajo. El volumen de equilibrio que puso el gobierno es de 26, o sea que quedaría por hacer nuevas declaraciones juradas, que no quiere decir que autoricen los embarques, es nada más que 6,7 millones de toneladas. Lo más importante por ahí para el que está teniendo maíz y tiene alguna necesidad puntual o digamos quiere saber que tiene una obligación de hacer en corto plazo algo, ¿cuánto hay para cargar realmente más allá de las declaraciones juradas? ¿Cuánto tiene la exportación comprada y demás? Tenemos cerca de 1 millón de toneladas en Rosario, embarcar hasta el 31 de agosto, y Puerto Bahía queda algo de mercadería por embarcar y Necochea muy poco. O sea que por ahí, para el que sabe que sí o sí tiene que aprovechar el corto plazo, fíjense que no es tan grande tampoco este line-up
digamos, en lo que queda hasta fin de agosto. ¿Cuánto de la nueva campaña se negoció? Muy poco, solamente 1,5 millones de toneladas, de las cuales con precio de nada más que 500.000 toneladas. De nuevo, de alguna manera creo que hay que hacer hincapié en proteger los resultados y los márgenes, más en todo el contexto que nos comentaron hace un rato, y con un mercado internacional que hoy está sobreabastecido, podemos decir, de maíz, bueno, trigo y soja, estamos, digamos, sigue ahí, pero está también bastante cómodo. ¿Cuánto se declaró de ventas al exterior? Solamente 430.000 toneladas. Y hoy el precio que en dólares por tonelada incluye, o sea, tiene un descuento de $26 por tonelada correspondiente a derechos de exportación. Entonces, en base a lo que dijo Pablo, los escenarios distintos de qué pasa si gana en los distintos candidatos, se puede tener como un plus de que pueda ocurrir o no una quita o una baja en los derechos de exportación, sabiendo que, digamos, tiene ese componente alto hoy en el precio de la nueva campaña. Rodrigo, te dejo a vos y... Dale. Si me confirmas, arranco. Dale. Bien. Bárbaro. Vamos con lo que es maíz. Vamos a mostrar estrategias de maíz diciembre y maíz abril, teniendo en cuenta el maíz diciembre que ajustó en 178,50. Estrategia primero sin riesgo, la compra de un put. En este caso es la compra del put 172, pagando $6,20 de prima y una volatilidad del 25%. Acá le ponemos un piso de 165,80 y sin techo, tal como muestra el gráfico. En la charla anterior, gran punto para lo que es maíz comparado con lo que mencionamos de soja, que tuvo una caída significativa en precio. En la charla anterior estábamos hablando de un maíz de 188,50, teníamos un piso en 173,80, gastando $6,20. Si nos vamos a la charla de junio, teníamos un maíz de 207, estamos hablando de $29 para abajo, lo que fue el maíz diciembre. Una estrategia media, un put sintético, vendemos el futuro en 178,50, comprando un call de 184 a $6,90, con una volatilidad también del 25%. Le ponemos un piso en 171,60 y acompañamos el mercado a partir de los $184. Comparándolo con el escenario anterior, le estábamos poniendo un piso en los 180,50, gastando $8 y acompañamos el mercado en los 196. Y ya pasando a una estrategia de más arriesgada, el piso techo para el maíz diciembre, teniendo en cuenta el futuro en 178,50, compramos el put de 176 a $8 de prima, vendiendo el call 196, cobrando $2,50. Acá tenemos un costo de $5,50. Le ponemos un piso de $170,50 y un techo de 190,50. En la charla anterior teníamos un piso en los 180,80, gastando $7,20, y el techo lo teníamos en los $200,80. Yendo a lo que es maíz abril, la compra de un put para esta estrategia sin riesgo, el futuro ayer cerró en 176,50, compramos un put de 164, pagando $7 de prima, con una volatilidad del 23,5. El piso de venta lo tenemos en los $157 y por supuesto que es sin techo. En la charla anterior teníamos el futuro en 187,50 y si nos vamos a junio, estamos hablando de una caída de $27. Un piso en 168 gastando $8. Un put sintético para esta posición, vendemos el futuro a 176,50, comprando el call de 192 a $6,90. Tenemos una volatilidad del 23,5. El piso lo estamos poniendo en los $169,60 y acompañamos el mercado en los $192. En nuestra charla anterior teníamos el futuro en 187,50, piso en 175,80, gastando $11,70
y acompañábamos también en los 192 dólares. Y la última de maíz, un piso techo, teniendo en cuenta el futuro en 176.50, compramos el put de 172 a 10 dólares con 70, vendiendo el call 208 a 2,90, estamos gastando 7 dólares con 80, le ponemos el piso en 164,20 y el techo en los 200,20. Y en la charla anterior teníamos el piso más arriba en 172,70 y un techo en 216,70, gastando 9 dólares con 70. Acá te dejo a Pau para hacer el último trigo. Eh, Acá estoy, ahí se ve. Sí, Bueno, me quedé con el dato ese que me daba duda. Lo digo rápidamente. Está bien, lo que quería mostrarles es que la 22-23, las exportaciones de maíz fueron de 41 millones de toneladas. Entonces, parece llamativo que con Brasil con continuidad de producción, con Argentina que va a tener más producción, etcétera, las exportaciones de la campaña 23-24 aumenten respecto al valor final que el propio USDA puso para la campaña 22-23. Y ahora sí, que chequeé mi dato, vamos rápidamente con el trigo. El trigo viene cayendo, ahora van a ver el gráfico, o sea, es el de peor comportamiento, podemos decir, a pesar de los bombardeos, de la guerra, del flujo comercial reducido, etcétera. Mercado internacional desde diciembre, mercado local también desde diciembre, perdiendo valor por causas de mercado internacional y también por causas locales. Como estamos terminando, creo que acá también es sumamente importante ver de qué manera evitar que en dólares por tonelada haya una pérdida adicional. Tengamos en cuenta que nuestro principal importador se propuso ser autosuficiente en trigo y esta campaña también se espera que tenga, o sea, ya están cosechando, se espera que tenga una producción arriba de 10 millones de toneladas. La importación sigue siendo alta, pero fíjense que respecto a las importaciones anteriores va cayendo. Entonces, creo que es un tema importantísimo a tener en cuenta, no solo mirar lo que pasa en Chicago, sino mirar cada vez más lo que pasa regionalmente. Y con un dato adicional, también se está contemplando que Brasil, la próxima campaña, también exporte 3,5 millones de toneladas, igual que pasó en esta campaña, que tuvimos mala producción nosotros, pero para la nueva también se considera que puede exportar eso. O sea que digamos, dos cosas a evaluar. Por un lado, que pueda comprarnos un poco menos, y por el otro, que encima también nos compite en el mercado internacional. ¿Cómo está? Bueno, ustedes los productores tienen re claro cómo está la situación climática. Esta era la charla del mes pasado. No hubo precipitaciones significativas como para mejorar la situación, sino que podemos decir que empeoró, salvo en la zona, todo lo que es sudeste, que fue la única, digamos, que tuvo un mejor comportamiento en la gruesa pasada. ¿Y cómo estábamos el año pasado a la misma altura? Bueno, o sea, podemos decir que era mucho más marcada la diferencia de humedad en esa zona. ¿Cuánto hay comercializado de ese trigo nuevo? Nada más que 1.100.000 toneladas. El año pasado había 5 millones. Es verdad que este año hay mucha más precaución de tomar decisiones por lo que pasó el año pasado con la fuerte caída de producción, que después hubo casos de tener que salir a cumplir contratos. Pero es muy bajo este nivel, digamos, de negociado. ¿Con precio cuánto hay? 500.000 toneladas. No es, o sea, realmente es un nivel bajísimo, y eso quiere decir que, digamos, abierto a que pueda pasar cualquier cosa con los precios, hay cerca, bueno, un 97% de las expectativas de producción. ¿Cuál es el valor teórico, si quieren, hoy, con un mercado que en realidad hay valor oferente FOB, pero sin comprador en estos días? Es de $220, por debajo de lo que se está pagando.
Bueno, acá está, le ponía hay punta vendedora, pero en estos días no había punta compradora. Y en ese precio, si alguien está viendo si puede haber o no algún cambio en los derechos de exportación, ese valor teórico de $220 tiene descontado $34 por tonelada de derecho de exportación. Pero si ustedes se fijan, el valor pagado está por encima de ese FAS teórico. O sea que una que es difícil conseguir la mercadería que alguien quiera vender y otra que quizás en cierta forma se está, digamos, anticipando que pueda haber un cambio por lo menos para el trigo. Bueno, Rodrigo, te paso a vos. Dale. Vamos con la última de trigo. Cuando me confirmen, arranco. Dale. Bárbaro. Vamos a ver lo que es trigo diciembre, solamente esta posición. Vamos con una estrategia sin riesgo, comprando un put, teniendo en cuenta que el ajuste fue 232,50, comprando un put de 222, pagando $8.30 de prima, volatilidad del 29%. Un piso de venta lo tenemos en 213,70 y por supuesto que es sin techo. Teniendo en cuenta la charla anterior, estábamos hablando de un futuro en 227, le ponemos un piso en 206,80, gastando $9.20. Pasando una estrategia de riesgo medio, haciendo un put sintético, vendemos el futuro en 232,50, compramos el call de 248 a $8 con una volatilidad del 29%, le ponemos un piso de 224,50 y acompañamos el mercado en los $248. Esta estrategia en la charla pasada tenía el piso en 218,80, gastando $8.20 y acompañábamos el mercado en los 244. Y ya yendo a la última estrategia, poco más arriesgada, el piso techo, teniendo en cuenta el futuro en 232,50, compramos el put de 228 con una prima de $11.70, vendemos el call 264 con una prima de $3 y tenemos un costo de $8.70 para esta estrategia. Tenemos el piso de venta en 219,30 y el precio máximo de venta en $255,30. Y repasando la charla anterior, teníamos un piso en 212,80, el techo en 248,80 y estábamos gastando $7.20. Esto fue todo a nivel estrategia. Te dejo a vos, Pato. Bueno, muchísimas gracias. Súper completa la charla de todos lados. Estamos un poquito pasados en los tiempos, pero vamos a tratar de responder algunas preguntas y el resto las vamos a ir respondiendo en forma privada para dejar a todos conformes. Pablo, hay algunas preguntas en función a tu presentación, principalmente si crees que el dólar oficial se puede mantener, como anunció el gobierno, en 350 hasta las elecciones. Sí, no se me ve, creo que estoy... Estás con la cámara apagada. Sí, eh, ahí la habilitamos. por resumen, creo que no. ¿Por qué no? Básicamente porque la inflación de agosto era 9 antes del salto cambiario, ahora estamos apuntando a más cerca de 12, y la inercia te llevaría 2 dígitos de inflación también el mes que viene. Entonces la sumatoria de los dos te da que ya perdiste los 22% que acumulaste. Y sin dólares. A ver, vos podés sostener un tipo de cambio si tenés disponibilidad de dólares o si tenés exceso de colchón cambiario. Bueno, no tenés ninguna de las dos. Muy poco probable. Perfecto. Y en el escenario de victoria de Bullrich, ¿qué ves hacia una quita paulatina del cepo? ¿Cuán rápido crees que esto se pueda ir achicando en brecha cambiaria? Yo creo que en 6 meses va a ser una brecha razonable y que a fin de año deberías haber sacado el cepo en su gran mayoría. Podés mantener alguna especie de encaje al ingreso de capitales, como es en el caso de Chile, para evitar la salida muy grande de capitales muy rápido, pero para que la economía funcione y empiece a andar, necesitas liberar la gran mayoría del cepo para mediados de año. O sea, y yendo a un mensaje un poco optimista, yo creo que si bien hasta otoño va a ser medio un caos, país,
una vez acomodado y estabilizada la economía, es todo va a ser mucho tiempo de buen andar. Buenísimo, bueno, al fin una buena. Y Perdón, tenés la inversión de la balanza cambiaria, de la balanza energética, son 6.000 millones de dólares netos más o menos que te van a entrar, litio multiplicando por 3, agro ustedes me dirán, pero ponemos 10.000 más, cobre, economía del conocimiento, tenés como mucho motor que te movería muy rápido. clarísimo. Con respecto a la tasa de los plazos fijos, ¿considerás que van a acompañar esta escalada de la inflación y ves algún riesgo? Ya la acompañó, de hecho la subieron, la tasa efectiva es casi 10 puntos ahora. Ahora, tengan en cuenta con sus pesos, en los próximos 2 meses la tasa va a perder contra la inflación. Si pueden tener algún instrumento de corto plazo ajustado por SER, es lo que más va a ganar. Tengan en cuenta eso. A mediano plazo, para afrontar las elecciones después de octubre, mi sugerencia es ir a algún instrumento dólar link que lo mantengan más o menos hasta febrero. Y si es dólar link privado, ideal. ¿Por qué eso? Porque el salto cambiario que se viene para ajustar al inicio y intentar bajar la brecha, sea Bullrich o Milley o el que sea, va a tener que ser bastante grande. Entonces, no, no, el instrumento para pasar las elecciones y los primeros meses del verano es algún dólar link, y si consiguen al área debe tener oferta, eh, dólar link privado ideal. Perfecto, creo que eso responde también la siguiente pregunta que nos consultaban si hoy saldrías de dólar link después del salto evaluatorio y si irías a hacer o a tasa. Sí, por 2 meses. Ahí cada uno mira cuánto tiempo quiere, si quiere ir tradeando de muy cortísimo plazo. Por 2 meses el dólar link va a perder, pierde como en la guerra. Y yo iría a hacer. Ahora cada uno sabe si quiere ir y volver, pero va a tener que volver a dólar link. O sea, las Perfecto. elecciones de octubre yo las pasaría en un dólar link privado, en el caso es que pueda elegirlo, si no, dólar link público dual. Bueno, muchas gracias. Pau, ¿consideras que queda maíz sin precio de campañas anteriores que puedan llegar a incidir en los valores actuales? Ahora con este último dólar maíz, creo que lo poco que quedaba se fue negociando también. Si uno mira digamos, el total de ventas, mientras hablo con vos estoy abriendo los archivos, salió mercadería que supuestamente ni se movía. Como para tener una referencia, creo que algo queda, pero mira, en las últimas semanas se negociaron 200.000 toneladas de maíz viejo, de la 21-22. Me imagino que queda muy poco y que no va a cambiar digamos, para el gobierno no va a cambiar demasiado si ese maíz sale. Lo poco que quede me imagino que o va a ser para consumo doméstico o nada, para negocios puntuales de urgencia. Bárbaro. Entonces, a modo de resumen y para cerrar esta charla, estamos ante un escenario de una posible recesión acompañada de mayor inflación y de mayor pobreza, con pocas probabilidades de que venga de plata como en forma de ayuda. Eh, Sin lugar a duda, Pablo, nos quedó claro que vos ves más inflación, que la economía va a doler hasta el otoño, que de ahí empezaremos después a levantar. Hablaste que los bonos hoy todavía los ves baratos, pero volátiles, que van a ser para valientes como alternativa de inversión, y ahí capaz que tenés algún punto como posibles inversiones. Y si le sumo el escenario de Paulina, lo que estamos viendo es que la campaña de Estados Unidos prácticamente está asegurada, que el efecto climático que pasó, que el peso específico de los stocks van a seguir erosionando los precios, que necesitamos ver que la tasa empiece a bajar en el mundo para que la plata sea más barata, para que esos stocks puedan ir yéndose, en el mientras tanto van a seguir pesando,
que a la región le pesa mucho el efecto Brasil, nos pone un techo casi natural por sus grandes producciones. Sí, Pau, te escucho. No, en relación a eso que estás diciendo y que me decías que había una consulta, digamos, esos niveles máximos que se estiman que va a tener Brasil, tanto de soja como de maíz de la 23-24, son altos y han tenido también caída en sus márgenes. Entonces, quizás eso también es un elemento de soporte. Hay que ver hasta dónde pueden hacer un incremento mayor en área en soja y cuánto puede haber de caída de área en el maíz. O sea, eso creo que hay que seguirlo bien de cerca, en relación a lo que vos estás diciendo. Lo que me queda claro es que el productor local tiene que cubrir. El escenario económico es incierto, que seguramente la devaluación después acompañará a los valores en dólares, pero que el precio puede seguir cayendo, que la soja todavía está en valores históricos muy altos en términos internacionales, por más que a lo mejor acá cuando hacemos los números y el Excel no nos da, por los costos internos, internacionalmente los números dan, y esto lo hablamos desde marzo. Les venimos diciendo, ojo que afuera los números son muy buenos y la producción está. Y los precios han caído en forma consecutiva desde marzo a la fecha y pueden seguir cayendo. Dicho esto, y para redondear, desde el área agrofinanzas somos un equipo, buscamos la integración del negocio, ya sea a través de la financiación con el mercado de capitales, acompañado por la SGR, buscando tasas más baratas o una eficiencia a la hora de no caer en los bancos. Tenemos la posibilidad de acercarlos a expertos justamente para las observaciones que decía Pablo, buscar cómo colocarnos o cómo prepararnos para lo que queda de esta elección y lo que queda de este año, desde el corretaje, desde el MTR, donde el equipo de Agustín Marco, comandado por él, y con Rodrigo que está acá acompañándonos, les vamos a acercar las estrategias que necesiten, hechas a medida. Es difícil hacer una charla y hablar general cuando tenemos tantos clientes viéndonos. Cada cliente o cada empresa es particular y tiene sus posiciones tomadas y sabemos acompañarlos. Necesitamos la radiografía de cómo están para poder acompañarlos, pero las herramientas están. Acérquense, consúltennos, que con mucho gusto los vamos a acompañar en este escenario que se viene tan volátil. Muchísimas gracias, Pau, como siempre, una presentación clarísima, una visión súper transparente. Pablo, lo mismo digo, muchas gracias, muy amable, clarísima la presentación. La próxima te quiero más optimista. Eh, y Rodri, bueno, muchas gracias como siempre. Nos vemos la próxima charla de estrategias, Dios mediante. Buenos días. Chao, Gusto, gracias. gracias. Chao.